una cosa o para otra estas tecnologías. Un segundo resultado sobre el cual quería llamar la atención de todos estos estudios, todos coinciden en señalar que cuando se utilizan las TIC en las escuelas, las TIC se utilizan poco con fines específicamente educativos. Es decir, una cosa es que haya ordenadores en las escuelas y en los centros educativos y en las universidades, y otra cosa, digamos, es que realmente esas tecnologías se utilicen, se inserten en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Los usos más frecuentes, cuando las tecnologías se utilizan y están presentes, son usos que tienen que ver fundamentalmente con la búsqueda y procesamiento de la información. Es decir, que los profesores, cuando utilizamos las tecnologías, fundamentalmente las utilizamos para buscar información, para acceder a contenidos, es decir, como fuentes de búsqueda de información, como podríamos utilizar una biblioteca. En lugar de una biblioteca, digamos, vamos a Internet y buscamos, digamos, en el Google o con un buscador especializado o en una fuente de datos o en un directorio determinado y buscamos la información. Los usos menos frecuentes en todos los niveles educativos son los usos relacionados con la comunicación y la colaboración. Para decirlo en otras palabras, todo apunta, digamos, a que en realidad las llamadas tecnologías de la información y la comunicación han penetrado, cuando han penetrado, que todavía es poco en los contextos educativos, más bien como tecnologías de la información que como tecnologías de la comunicación. Probablemente esto tiene que ver, digamos, con el propio desarrollo de estas tecnologías y de la red. Digamos, las aplicaciones fundamentales que han llegado a las escuelas y a los centros educativos son herramientas y aplicaciones de la web, que se llama a veces 1.0, digamos, herramientas más bien de procesamiento, de acceso, de búsqueda y de procesamiento de información. Y mucho menos lo que son las herramientas de group work, es decir, de herramientas de trabajo colaborativo, de colaboración, de trabajo grupo, de trabajo en equipo, que son justamente aquellas que encierran un mayor poder transformador, como luego comentaré desde el punto de vista de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno de los mitos que suelen aparecer, ustedes saben, o al menos yo pienso, que la educación es un terreno especialmente dado a los mitos, es decir, que muchas veces damos como hechos incuestionables y damos, por supuesto, cosas que luego cuando se hacen estudios, los estudios demuestran que las cosas no suceden así. Entonces, una de las afirmaciones que se suelen escuchar con muchísima frecuencia cuando se habla de las tecnologías, al menos yo la he escuchado y la sigo escuchando con mucha frecuencia, es que los profesores de todos los niveles educativos son especialmente reacios al uso de las TIC y que se resisten, digamos, a utilizar las TIC. Bien, esto se dice, digamos, pero los estudios la verdad es que no demuestran eso. Lo que muestran, digamos, es que los profesores son los sectores de la sociedad por oficios o por trabajos, digamos, entre los que más utilizan en su vida personal las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que sucede es que no llevan ese uso al contexto del aula. Es decir, es como si lo han incorporado a lo que son sus actividades, es decir, los profesores, como los otros sectores de la población, se comunican por Internet, han dejado de escribir cartas, como todos desde hace muchísimo tiempo, suelen utilizar los Skype y otros medios de comunicación, buscar la información, digamos, por Internet, no menos que el resto o que los otros sectores de la población. Lo que sucede es que no llevan, digamos, este uso generalmente de las tecnologías al contexto profesional o al ejercicio, digamos, de la docencia. La mayor parte del uso de estas tecnologías por parte de los profesores se sitúan en el ámbito del trabajo personal, los menos frecuentes en el ámbito del aula. Y como dice, digamos, el resultado siguiente, en general el profesorado utiliza la computadora e Internet con mayor frecuencia en el hogar que en la escuela. Otro resultado sobre el cual conviene llamar la atención y sobre el cual también hay un consenso prácticamente general es que hay un desfase entre la valoración y que pone en entredicho y que pone en causa la afirmación esta que se hace de que el profesorado es particularmente reacio al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es que hay un desfase entre la valoración positiva que el profesorado hace de las TIC y el uso limitado que hace de ellas en su práctica docente. Es decir, todos los estudios
que estudian las actitudes del profesorado ante las TIC, lo que encuentran es que los profesores, cuando tienen que manifestar lo que esperan de las TIC, dicen que ellos piensan que las TIC son valiosísimas. Ellos y ellas piensan que son valiosísimas, que son muy útiles y que su utilización en la enseñanza va a servir para mejorar y para transformar la enseñanza. Lo que pasa es que esto luego no se refleja en absoluto a su práctica docente. El alumnado afirma sentirse más cómodo ante las TIC y tiene un sentimiento de autocompetencia más elevado que el profesorado. No es extraño por muchísimas razones, digamos, no solamente porque el alumnado ha crecido ya en un contexto en el que estas tecnologías están presentes, sino porque el alumnado ha conseguido lo que el profesorado no hemos conseguido. El alumnado realmente integra las TIC en sus actividades cotidianas. El alumnado, digamos, y los adolescentes y los jóvenes utilizan las TIC para lo que hacen normalmente en su vida cotidiana, para comunicarse, para salir, para viajar. Es decir, ellos lo utilizan, les es funcional, les es útil en su vida cotidiana. Los profesores también en su vida cotidiana. Lo que pasa es que como hacen mucho menos esto, digamos, en cambio en su vida profesional no lo incorporan, se sienten más competentes los estudiantes. Pero aquí también hay otro mito, a mi manera de ver, aunque sería muy discutible y seguro que algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero es igual, yo lo digo, digamos, el mito de los nativos digitales. Cuando se habla de los nativos digitales hay una parte de verdad y una parte, no diré que no sea cierta, pero que yo creo que esconde cosas, digamos, más que muestra. Los estudiantes que nos llegan, al menos mi experiencia es que mis estudiantes que me llegan a mis aulas, al aula, cuando yo doy clase, generalmente son nativos digitales, es decir, ya han crecido con las tecnologías. Es igual, ellos toman un dispositivo en sus manos y aunque no conozcan nada, digamos, en un minuto son capaces de explorarlo y de ponerse a funcionar. Les da muchísimo miedo, menos miedo que a mí. Yo cuando tengo que explorar un dispositivo, como imagino que la mayoría de ustedes, lo que hacemos es lo que hacemos los llamados emigrantes digitales, es decir, que buscamos las instrucciones, miramos, tal, estamos un montón de tiempo explorando, nos liamos hasta que viene alguien y nos lo resuelve. Bueno, todo eso es cierto, pero mi experiencia también me dice que nuestros estudiantes, cuando iban a nuestras aulas, digamos, el uso que son capaces de hacer de este conocimiento como nativos digitales, de las tecnologías para aprender, es casi nulo. Es decir, no utilizan las tecnologías digitales, ese conocimiento no lo utilizan para adquirir nuevos conocimientos, lo utilizan para lo que lo han aprendido, es decir, para comunicarse, para salir, para hablar con sus amigos, es decir, para todo, para hacer redes sociales, para todo eso sí, pero cuando les pedimos a un estudiante que haga una búsqueda un poco compleja de información a través de Internet, buscando criterios de validación de la información, dejan, digamos, de aparecer como nativos digitales, siguen siéndolo, pero es como los letrados, digamos, una cosa es conocer la lectura y la escritura, digamos, pero todos sabemos que no basta con conocer la lectura y la escritura para poder utilizar la lengua escrita como instrumento de aprendizaje y como instrumento de construcción de conocimiento. Pues con las TIC pasa lo mismo. Digamos, una cosa es que se haya nacido con la presencia de las TIC, que se sepa utilizar las TIC en las actividades cotidianas, y otra, como bien diferente, es que se sepan utilizar estas tecnologías como instrumento para la adquisición del conocimiento, como instrumento, en último término, de aprendizaje. Otro resultado es que, en general, este también es sumamente interesante y también choca con otra de las afirmaciones que se escucha habitualmente, es que, en general, la incorporación de las TIC a la educación se traduce más bien en un refuerzo de planteamientos y prácticas ya existentes que en su transformación. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que la idea de que simplemente llevando a las aulas pizarras digitales, ordenadores, poniendo un laptop para cada niño, introduciendo libros electrónicos, introduciendo, digamos, herramientas, equipamiento electrónico, sin nada más, eso es fundamental. Pero si solo hacemos eso, generalmente los estudios lo que muestran es que los profesores utilizan eso para hacer lo mismo que ya venían haciendo. Dicho de otra manera, eso no tiene por sí solo la capacidad para innovar, eso no tiene una capacidad transformadora e innovadora. Las tecnologías en general, para lo que se utilizan los estudios muestran, los profesores que las incorporan para hacer lo mismo que ya venían haciendo. Si lo que venían haciendo era una actividad muy innovadora y muy transformadora, evidentemente las TIC lo que hacen es potenciar eso. Pero si lo que ya venían haciendo era una actividad muy
expositiva, muy tradicional, muy reproductiva, lo que hacen las TIC, porque realmente permiten hacerlo, es reforzar justamente eso. Las TIC por sí solo, digamos, no transforman, lo que hacen es reforzar las prácticas en el marco de las cuales, en principio, se instalan. En resumen, para terminar estas observaciones sobre este segundo apartado, existe una enorme distancia entre las expectativas y los hechos en lo que concierne al impacto de las TIC en la educación escolar, en todos los niveles educativos. No me estoy refiriendo únicamente a la educación básica. Sucede en la educación básica, sucede también en la educación media y, por supuesto, sucede en la universidad. Segundo, esta distancia no puede atribuirse únicamente a problemas de acceso. Incluso con acceso pleno, el uso por lo general es limitado y poco innovador. Hay estudios publicados en 2003, 2005 y 2006 de Estados Unidos, en donde se pone, además en toda la región de California, no en cualquier parte de Estados Unidos, en donde se pone claramente de manifiesto, digamos, que hoy en día, después de todas las inversiones realizadas allí, no hay problemas de acceso. Es decir, en realidad no hay problemas de acceso. Todas las escuelas tienen dotaciones de ordenadores, no solamente las escuelas, digamos, las aulas suelen tener sus propios ordenadores. Eso es uno de los aspectos que los estudios han puesto claramente manifiesto como fundamental. Una cosa es que la escuela tenga ordenadores, pero para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje, lo que es importante es que los ordenadores no estén en el aula ordenadores. Lo importante es que estén en el aula ordinaria. Es decir, que si los ordenadores no están en el aula ordinaria y la conexión a Internet no está en el aula ordinaria, difícilmente de ahí se va a poder seguir una transformación o un impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Pues bien, incluso allí lo que se pone de manifiesto es que de cada 10 profesores, únicamente 2, 3 utilizan habitualmente el equipamiento, los ordenadores y la conexión a Internet. El resto, 4, creo recordar de memoria, puedo equivocarme, pero va por ahí, lo utilizan como máximo una vez cada semana o cada 2 semanas, y el resto no lo utilizan nunca, a pesar de que allí están, digamos, los ordenadores y el equipamiento. Me parece que esto es una y se han gastado billones y billones de dólares en equipamiento. No estoy diciendo que no haya que poner en marcha equipamiento. Por supuesto, si no hay estas conexiones, también todos los estudios muestran que es imposible que se lleguen a utilizar y que se pueda sacar provecho del potencial transformador de las tecnologías. Lo que estoy diciendo es que poner únicamente la infraestructura y el equipamiento no sirve, no basta, hay que hacer algo más, ¿de acuerdo? Digamos, lo que hay que hacer de más es justamente poner el énfasis o completar, digamos, esta inversión en equipamiento e infraestructuras en la formación del personal y concretamente, digamos, en los usos. Pero ¿de qué dependen los usos? ¿Y por qué, a pesar de que los estudios, y paso al tercer apartado del esquema expositivo que les planteaba al principio, por qué a pesar de estos resultados seguimos pensando, yo estoy firmemente convencido de que no hemos de disminuir nuestras expectativas y que es verdad que el potencial transformador de las tecnologías para mejorar la enseñanza, para promover el aprendizaje, es inmenso. Bien, voy a explicar un poco por qué yo sigo pensando esto y luego voy a comentar una propuesta de tipología de usos de las tecnologías para que se vea el amplio abanico de posibilidades que ofrecen estas tecnologías cuando se miran realmente desde la perspectiva de los usos. La educación siempre ha estado basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque la educación es básicamente eso. La educación es básicamente información y comunicación. La información para transformar el conocimiento y la comunicación para ayudar a los que aprenden a transformar esa información en conocimiento. Eso ha sido siempre y es la educación. De aquí que la educación se haya basado siempre en las tecnologías de la información y la comunicación. El cambio o la novedad de las tecnologías digitales no es que ahora empiecen a utilizarse tecnologías de la información y la comunicación cuando antes no se utilizaban. Siempre. O sea, la educación ha implicado siempre el uso de la lengua oral y de la lengua escrita. No es una casualidad. Digamos que la base de la educación actual sea la lengua y sobre todo la lengua escrita. Y que la cultura escolar y la cultura académica sean sobre todo una cultura letrada y una cultura basada en la lengua escrita. Esto no es ninguna novedad. Digamos, lo que realmente es una novedad que introducen como novedad las tecnologías de la información y la comunicación es que
permiten combinar las potencialidades de todas las otras tecnologías y de todos los sistemas simbólicos utilizados por las otras tecnologías y compensar sus limitaciones. Es decir, lo que permiten las tecnologías es utilizar los sistemas simbólicos sobre los cuales trabajan y los cuales manejan como instrumentos no para transformar el mundo, sino para incidir sobre lo que las personas hacemos y incidir sobre lo que hacen las otras personas. Es decir, lo que nos permite el lenguaje, fundamentalmente la importancia del lenguaje de cualquier sistema simbólico es justamente esa, que utilizando ese sistema nosotros podemos regular nuestros propios pensamientos, nuestras propias actividades, podemos planificarnos, podemos organizarnos, podemos representarnos qué sabemos y qué no sabemos, podemos expresar nuestros sentimientos, podemos manifestar nuestras emociones, pero no solamente eso, y de ahí viene su poder, sino que estos sistemas nos permiten además incidir sobre cómo se comportan los demás, nos permiten realmente mediar las actividades de los demás, nos permiten mostrar a los demás lo que pensamos, lo que nos representamos sobre algo, confrontarlo con lo que los demás piensan, negociarlo, nos permiten, en último término, aquello que decimos siempre en educación, nos permiten construir significados y atribuir sentido y hacerlo conjuntamente. Es el uso de estos sistemas semióticos lo que nos permite realmente, digamos, mediar nuestros propios procesos de aprendizaje y utilizarlos para mediar, para influir, para orientar y ayudar los procesos de aprendizaje de las otras personas. Pues bien, lo que hacen las tecnologías es ni más ni menos que cada sistema simbólico tiene sus posibilidades y sus restricciones. El lenguaje oral sirve para unas cosas y es especialmente bueno, digamos, para unas cosas y no tanto para otras. El lenguaje escrito también, el lenguaje matemático, que es un lenguaje, un sistema simbólico, también la notación musical y el lenguaje musical también. Lo que hacen las nuevas tecnologías es que nos ofrecen la posibilidad de utilizar simultáneamente todos estos lenguajes en un solo espacio y crean entornos semióticos que utilizan al mismo tiempo la lengua oral, la lengua escrita, las imágenes fijas, las imágenes en movimiento, el sonido, el silencio, todo esto junto y que nos permiten utilizar, digamos, todos los sistemas semióticos disponibles en un solo espacio para crear entornos simbólicos. La consecuencia de esto, digamos, es como se dice ahí, es que las tecnologías digitales de la información y la comunicación, lo que mediante la creación de estos espacios semióticos, lo que ofrecen son posibilidades inéditas para representar, procesar, transmitir y compartir información. Y, por lo tanto, al permitir eso, se convierte en unas piezas absolutamente fundamentales del proceso educativo y del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la educación y la construcción del conocimiento tiene que ver justamente, digamos, con esta capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para transmitir, para representar, para hacer público, para contrastar y para negociar significados sobre los contenidos que estamos trabajando y sobre las tareas de aprendizaje. De tal manera, digamos que la potencialidad semiótica de las TIC, para hablar así, o la potencialidad que nos ofrecen las TIC por el hecho de poder utilizar simultáneamente todos los sistemas simbólicos e integrarlos en un solo espacio de trabajo, esta potencialidad semiótica es importante porque nos permite mediar nuestros propios procesos psicológicos cuando aprendemos y los de los otros. Y sobre todo nos permite mediar todos los procesos del alumno y de la enseñanza, del aprendizaje y de la enseñanza. Es decir, nos permite mediar los procesos intra e intermentales implicados en la enseñanza y el aprendizaje. Pero esto nos lleva justamente, digamos, a poner el énfasis no en las tecnologías, sino en los usos. ¿Y de qué depende, al final, que se utilicen las tecnologías o que se usen las tecnologías de una manera o de otra? Pues depende, resumiendo y simplificando, yo diría, de tres cosas que son las que aparecen aquí, que he intentado reflejar en estas fases. Primero, digamos, el que se puedan utilizar de una manera u otra, que se puedan poner en marcha unos u otros usos de las tecnologías, tienen que ver con las propias características de las herramientas informáticas y telemáticas. Es decir, las herramientas de navegación, las herramientas de construcción de redes semánticas, las herramientas de visualización, de simulación, cada una de ellas ofrece unas posibilidades u otras. Y, por lo tanto,
todas no son igual. La primera lección importante es ver cuáles son las características de cada una de las herramientas que utilizamos. Todas ellas no ofrecen las mismas posibilidades para organizar actividades de enseñanza y aprendizaje. Unas son más aptas para organizar un tipo de actividades u otras. Unas son más aptas para poder ofrecer ayudas a los alumnos que otras. Unas son más aptas para poder hacer un seguimiento preciso y detallado de las actividades de aprendizaje de los alumnos que otras. Por lo tanto, cuando tratamos de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva de su uso a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la primera cosa a preguntarse es sobre las características de las herramientas. No son todas iguales. Todas las herramientas de comunicación síncrona o asíncrona no ofrecen las mismas posibilidades. Los blogs, por ejemplo, no todos están diseñados de la misma manera ni permiten los mismos usos en el contexto del aula. Porque en el contexto del aula lo importante no es un blog, lo importante es el blog para qué, o el blog cómo se inserta en la actividad de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, lo primero, digamos, es analizar en detalle cuáles son estas características y qué posibilidades ofrecen desde el punto de vista de la dinámica de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Pero las herramientas tecnológicas nunca se nos presentan desde el punto de vista educativo como desencarnadas. Las herramientas tecnológicas siempre se nos presentan insertas en lo que podríamos llamar un diseño tecnopedagógico o tecnoinstruccional, es decir, un diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje. En realidad, cuando se nos hace una propuesta de actividades de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea, que utiliza las TIC, lo que se nos propone son varias cosas. Primero, se nos propone generalmente unos objetivos y unos contenidos. Se nos proponen unas actividades, se nos proponen unas tecnologías para desarrollar estas actividades y se nos dice cómo podemos utilizar esas tecnologías o hemos de utilizar esas tecnologías para desarrollar esas actividades. Eso es lo que se llama generalmente un diseño tecnopedagógico. No siempre se presenta así. Muy a menudo las propuestas en educación de las tecnologías de la información y la comunicación se presentan desencarnadamente como propuestas tecnológicas, pero eso no es verdad. Siempre detrás de una propuesta tecnológica hay una idea, hay un diseño, digamos, hay una idea del tipo de actividades que se pueden desarrollar y del que no se pueden desarrollar.